Hola, ¿cómo les va? Hola, profe. Voy cambiando el nombre. Ahí está. Me siento más Elisa que Santino, así que mejor cambio. Bueno, ahí me escuchan bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Sí. Ahí está. Ahí está. Bien. Vamos a intentar compartir pantalla de todo lo que tengo abierto. Compartir. Ahí me ven, ¿no? La ven perfecta, ¿no? Sí. Vamos a Sí, se ve bien. la primera. Vamos a ver primero esto, ¿sí? Ay, ¿qué me quedó ahí? Está compartiendo pantalla. Ah, esto lo puedo subir, me parece. A ver. Ahí arriba. Porque ustedes no lo ven a eso, ¿no? No. Nos había quedado el tema de la ineficacia, ¿sí? De los testamentos y las disposiciones testamentarias. Creo que ayer, perdón, creo que ya vieron todo lo que es el proceso y vieron legados, confírmenme si es así, porque siempre me pasa que por ahí vamos como queriendo por adelantado, pero bueno. Hoy vamos a ver ineficacia de los testamentos y las disposiciones testamentarias, es cortito, ¿sí? Justo se los estaba subiendo, pero se me tildó la computadora, pero termino y se lo subo a la página. Ineficacia de los testamentos y las disposiciones testamentarias. Ustedes ya vieron los dos tipos de testamentos. Teníamos los testamentos hológrafos, que es el de puño y letra, y teníamos el testamento por acto público. Acuérdense que el cerrado lo fletamos del nuevo Código Civil y Comercial, del nuevo, ¿no? Del que tenemos del 2015. Y solo nos quedan estos dos tipos de testamentos. El testador, ¿sí? La persona, cualquier persona, puede realizar testamentos y en sus cláusulas testamentarias, ¿sí? En las disposiciones testamentarias, lo que hace, ¿sí? Es instituir herederos. Acuérdense de que si yo tengo herederos forzosos, lo que me va a quedar solamente en el testamento es poder disponer respecto a qué, o respecto de qué, o en relación a qué. De la porción respecto a mi porción disponible. Profe, una pregunta. Exacto, perfecto. Perdón, ¿y ahora estamos viendo la clase 15, sería la del 28 de mayo? Porque en realidad me quedó este pedacito de la clase que no lo subí, ¿sí? Exacto, sí. Sí, esta no la subí, por eso. O sea, y la de hoy que era inventario y avalúo de administración. Te corté, perdón. ¿Esa no la vemos? La de hoy, la de avalúo e inventario. La vamos a ver también. Exacto, si llegamos, la vemos y no se la subo. Y si no, mañana, directamente la vemos mañana. ¿Sí? Dale, o sea que hoy vemos directamente el punto 1 y 2 de la unidad 6, lo vemos todo. Exacto, porque la última clase yo le subí lo de Albacea, que es bastante fácil, no sé si lo pudieron ver, es cortito, no tiene mucha dificultad, ¿sí? Eso está subido en la página, ¿sí? Seguimos. ¿Te ubicaste? No, lo de Albaceas no lo vi. O sea, además es de más adelante que este punto, ¿no? Espérame. Claro, a ver, espérame, ya te digo. Sí, es la unidad 6. Espérame que tengo que abrir el... No, está bien. Tengo que abrir lo tengo en el celular. No, perdón, sí. Profe, está. Bien, lo que pasa que, claro, es más adelante. Pensé que era en este punto. Ya está. Claro. Bien. Entonces, tenemos ineficacia de los testamentos y de las disposiciones testamentarias, ¿sí? Caducidad. Está medio lento esto. Ahí vamos. Concepto, fíjense que acuérdense que yo trato de ponerles en todas las filminas
la referencia a los artículos, a diferencia, lo hablamos esto por lo general, yo siempre lo repito, que la diferencia de lo que tenemos en el proceso sucesorio a lo que nos pasaba en familia, que por ahí teníamos por capítulo, ¿sí? O por título en familia, todos los artículos en relación a ese tema, y acá tenemos como distribuidos en toda la parte de sucesiones. Acá vamos a referirnos al 2518, 2519, que tiene concordancia y relación con los artículos que yo les marco después ahí, ¿sí? Que es esta ineficacia, esta caducidad, ¿sí? Supone la ineficacia, la caducidad, la ineficacia del testamento. Que es válido de por sí. En principio el testamento ese nace válido, pero por la carencia de determinados presupuestos, ¿sí? Que son indispensables, se torna ineficaz. Ay, perdón. Fíjense, yo ahí les pongo, no sé por qué bibliografía o de dónde están leyendo Pérez La Sala, ¿sí? Es muy didáctico en sus sesiones y está muy bueno. Y él habla de la ineficacia del testamento por falta de presupuestos que tornan inoperante al testamento. ¿Cuáles son esas causas? ¿Sí? Las cuales nosotros vamos a tener que tener en cuenta para que ese testamento sea válido, sea eficaz. Que ese testamento obviamente implica la adquisición de la herencia o del legado por parte de los herederos o legatarios. Fíjense, ¿qué se requiere? ¿Cuál es el presupuesto subjetivo que tenga que tener el beneficiario? ¿Sí? ¿Cuál es ese requisito para que produzca efectos? Esperen un segundo. Dos cosas, la vocación y la delación. Acuérdense que había una diferencia entre vocación sucesoria y delación sucesoria. La vocación sucesoria se refiere, ¿sí? Hace referencia a ese llamamiento general que hace la ley, ¿sí? Llamamiento legal o voluntario. ¿Por qué digo legal o voluntario? Porque puede ser que haya dejado testamento, entonces va a ser el llamamiento voluntario que hizo el testador en su testamento a esos herederos instituidos o legatarios, o puede ser legal, que es lo que hablamos de la sucesión ab intestato, ¿sí? Cuando son los que llama la ley a los que considera que el causante hubiese dejado testamento, si hubiese dejado sus bienes, si hubiese podido efectivizar el testamento. Por eso esa vocación sucesoria, ¿sí? Es la vocación general, el llamamiento genérico que hace la ley o el testador en su testamento. La delación, esta diferencia entre vocación y delación la habla mucho Pérez La Sala también. Delación sucesoria es el llamamiento concreto de esa persona en una sucesión determinada, ¿sí? Por eso ahí habla del llamamiento concreto que tiene en cuenta la posición de aquel a quien se le ha ofrecido la herencia, ¿sí? Yo puedo tener vocación sucesoria, pero la delación puede estar afectada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las causales de indignidad, por ejemplo? Bien. ¿Cuáles son esas causales? ¿Sí? ¿Cuáles son esas causas, ¿sí? Que causan, valga la redundancia, la ineficacia? Caducidad del testamento. Está lento este. Fíjense que acá los nombramos, acuérdense 2518, si tienen el código a mano, ¿sí? A partir de ahí vamos a ver estas causas, ¿sí? De caducidad del testamento. Siempre hablamos del testamento. Fíjense, por premoriencia del beneficiario, que significa que muere antes, el beneficiario de ese testamento que hizo el testador, muere antes del fallecimiento del testador, el perecimiento del legado, ¿sí? Se pierde, la transformación de la cosa legada, ¿sí? La renuncia del beneficiario, acuérdense que ustedes ya vieron las primeras bolillas de sucesiones, la renuncia del heredero a la sucesión del causante y la pérdida de la cosa legada. Esas son causales de caducidad, ¿sí? Del testamento. Vamos a ver una por una. Fíjense. De premoriencia, ¿sí? Del beneficiario. Premoriencia del beneficiario significa que muere el beneficiario, ¿sí? El heredero instituido o el legatario, ¿sí?
previo a la muerte del testador. La institución de heredero o legatario caduca, fíjense, la institución del heredero o legatario caduca cuando el instituido, ¿sí?, esa persona instituida, muere antes que el testador o antes del cumplimiento de la condición de la que depende la adquisición de la herencia o el legado. Acuérdense que yo podía hacer, podía poner disposiciones testamentarias en el testamento, ¿sí?, y podía ponerles condiciones, siempre que esas condiciones no fuesen prohibidas o físicamente imposibles. Acuérdense de esto, bueno, una condición físicamente imposible podría ser, creo que lo habían hablado, o lo habíamos hablado, o seguramente lo vieron en otras. Le dejo la casa que tengo de fin de semana en Mar del Plata, en Cariló, a Juan Pablo, con la condición de que todos los días, durante 10 años, vaya a dejarme una rosa en, no sé, la Escollera Sur, supongamos. Es una condición, sí, físicamente imposible. Pero podría ser esa condición, pensemos en otro más por ahí posible, en realidad. Que se case. Yo tenía, no sé si... Exacto. Sí, bueno, igual una condición prohibida. ¿Que se case, dijiste? No te escuché, perdón. Sí, igual ya sé que está prohibido, pero bueno. Que se case o no se case con determinada persona, en realidad tampoco. En realidad, vos querés tener fiesta, ese era el tema. Pero no, podría ser, yo creo que lo tengo, ahora me voy a agachar y voy a ver si lo tengo, pero estoy recordando un testamento hológrafo donde se había puesto como condición para adquirir los bienes es que los sobrinos nietos cumplieran la mayoría de edad, ¿sí? Entonces decía que le dejaba todo, una parte de sus bienes o los departamentos tales a sus sobrinos nietos Juan y Marcelo, los cuales van a poder adquirir ese inmueble cuando cumplan la mayoría de edad. Y después decía, y a los que a la fecha de mi fallecimiento, decía este testamento hológrafo que les digo, decía, a mis sobrinos nietos, que a la fecha de mi fallecimiento hayan cumplido la mayoría de edad, van a poder disponer de mis bienes una vez pasado 10 años, ¿sí? Les daba como un plazo de indisposición, ¿sí?, de esos inmuebles por 10 años. En realidad la historia de este testamento hológrafo es una tía, ¿sí?, una señora, en realidad que no tenía herederos forzosos, y le deja todos sus bienes a sus sobrinos nietos, y designa en ese testamento hológrafo, que por más que sea hológrafo, se nota que estaba bastante informada, en ese testamento hológrafo, además de dejarle todos los bienes a sus sobrinos nietos y poner estas dos condiciones, a los que son mayores, a su muerte van a tener que esperar 10 años, y a los que no son mayores van a tener que esperar hasta cumplir los 18 años. En realidad decía mayoría de edad, para la fecha que había hecho el testamento ella, todavía estábamos con lo que eran mayores a partir cuando se cumplían los 21. Y además designa un albacea, una administradora de todos esos bienes y del sucesorio, que era su sobrina nieta tal, que era con la que más tenía, no me acuerdo el nombre, con la que más tenía trato. Eso sería una condición, ¿sí? Entonces acá dice, la institución de heredero o legatario caduca cuando el instituido muere antes que el testador o antes del cumplimiento de la condición. Por ejemplo, pensemos en esta condición de que cumplieran la mayoría de edad, ¿sí? Mueren antes de cumplir la mayoría de edad, de que se cumpla la condición. Premoriencia del beneficiario instituido en el testamento. Ay, yo aprieto y está 25-18. Fíjense, acá les hago como un resumen. Muere premoriencia del beneficiario, muere antes del fallecimiento del testador. Fíjense, puede ser heredero, obviamente, o legatario, siendo el legado, fíjense esto, el fundamento, siendo el legado esencialmente personal, ¿sí? Ustedes cuando vieron legados seguramente vieron la característica de los legados. En el caso de imposibilidad en recibirlo por parte del beneficiario, este indefectiblemente caduca. Ahora, fíjense requisito necesario para operar la efectividad del legado, que el legatario sobreviva al testador. Obviamente, como consecuencia, si estamos diciendo que muere,
¿sí? Que si muere antes que el testador, entonces obviamente caduca. En este caso, ¿sí? El requisito esencial para que opere la efectividad de ese legado es que el legatario, la persona, ¿sí? Designada como legatario, sobreviva al testador. Condición sine qua non para que pueda recibir el legado. Y a esto de que es personal, ¿sí? Se relaciona con lo que ustedes ya vieron del derecho de representación, ¿sí? Fíjense, premorencia del beneficiario. La norma prevé el supuesto del heredero o legatario prefallecido al testador, el ejemplo que veíamos recién, a cuyos sucesores tampoco les compete el derecho alguno respecto a los bienes legados por el testador por ser este personal, esto que decimos, no tiene lugar el derecho de representación, y cuyo derecho a heredar nace con la muerte del causante. Yo ahí les pongo un fallo, ¿sí? Abajo, la institución testamentaria efectuada a favor de la hermana del testador debe declararse perimida, ¿sí? Si ésta falleció antes que el causante. Y fíjense este fallo. Otro es, en el marco de un proceso de sucesión testamentaria se confirma la resolución apelada en cuanto decidió que no corresponde instituir como legatarios a dos de los beneficiarios del testamento, por el hecho de su premoriencia con respecto a la testadora. Había muerto la testadora, habían muerto los dos beneficiarios legatarios antes que la testadora. Entonces dice, rechazándose el derecho de representación, a esto por eso yo decía recién, el derecho de representación pretendido por los herederos de los legatarios premuertos. ¿Por qué? Porque el legado es personal, lo que decíamos antes. Ello así, por cuanto la testadora no se ha limitado a confirmar la distribución de la herencia resultante de la ley, sino que ha realizado su propia distribución de los bienes hereditarios mediante la adjudicación de porciones absolutamente desiguales a sus herederos y legatarios. ¿Sí? Obviamente se entiende que no son herederos forzosos, ¿sí? Sino que son herederos instituidos. Favoreciendo a uno en detrimento de otros. El supuesto contrario, es decir, la posibilidad de que los herederos de los legatarios puedan ejercer el derecho de representación, se presenta únicamente cuando el testador se limita a replicar el llamamiento legal ab intestato, ¿sí? Lo cual sucede, se instituye herederos a todos sus hijos y a todos sus hermanos, sin alterar sus cuotas hereditarias, lo que no sucede en el caso en que cada legatario ha sido beneficiado con una porción distinta de los bienes de la causante. Por último, se aclara que la solución a que se arriba no importa un apartamiento de la voluntad de la testadora, puesto que no existe ningún elemento de la causa del cual pueda extraerse que la causante hubiera querido beneficiar a los herederos de los sobrinos que expresamente indicó en sus disposiciones de última voluntad. ¿Sí? ¿Se entiende? Ella le estableció, instituyó como herederos, ¿sí?, a estos dos que murieron antes que ella, y se presentaban los hijos queriendo invocar el derecho de representación. Entonces lo que le dice el juez, no, ojo, porque acá la causante, la testadora, ahora causante, pero la testadora en su momento, cuando hizo el testamento, estableció las porciones, o qué específicamente lo que les quería dejar, y de hecho favoreció mucho más a uno de ellos. Entonces, y tampoco, porque podría haber pasado, que la propia causante en su testamento hubiese dicho, bueno, en caso de que mueran antes que yo, quiero que acrezca, tenga el derecho a crecer, bla, bla, el otro, ¿sí? Que no es en el caso de autos. Pues, sí, esa es la parte más importante del fallo, pero para que vean que parece que no, pero yo siempre digo lo mismo, tanto en los divorcios como en las sucesiones se ven las peores miserias de la gente y van a ir hasta las últimas consecuencias para poder conservar, ¿sí?, el acervo hereditario. Ahora, ¿y si el beneficiario nace sin vida? ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos quiénes eran los que podían ser herederos? ¿Sí? Decíamos que las personas físicas y las personas jurídicas podían ser herederos, tenían la vocación sucesoria. Ahora, habíamos dicho también que en cuanto a las personas físicas, la condición es que nacieran con vida. ¿Se acuerdan de esto? ¿Por qué? Porque si nace muerto, se considera como que nunca hubiesen existido, por lo tanto, para nuestro Código Civil no es persona. ¿Sí? De hecho, había una crítica que se le hacía al Código Viejo, que hacía esta aclaración y decía, bueno, en realidad si nace muerto se considera como que nunca hubiese existido y no es persona para el derecho, para la ley. Voy lento, ¿eh?
El legado caduca en los casos en que hubiere sido instituido persona por nacer, porque desde la concepción en el seno materno se es persona, ¿sí? Entonces, yo puedo instituir, supongamos que yo hago un testamento, ¿sí? No tengo hijos y digo que instituyo como herederos a mis sobrinos que están, obviamente, mi hermana está embarazada, instituyo herederos a ellos, ¿sí? Supongamos que después nacen sin vida, por lo tanto se considera que como que nunca hubiesen existido. Entonces, este es el caso al que se refiere este ejemplo. El legado caduca, ¿sí? El legado que yo le hubiese dejado a ese sobrino por nacer, ese niño por nacer, caduca si nace sin vida, antes de adquirir el legado, obviamente. Entonces, la condición es que nazca con vida. Si nace muerto, se considera como que nunca hubiese existido. Y si el beneficiario es una persona jurídica, recién decíamos, bueno, pueden ser herederos, tienen capacidad para suceder tanto personas físicas como personas jurídicas. Persona física, la condición para que ese legado no caduque es que nazca con vida, ¿sí? Y obviamente que exista, vendría a ser que exista el momento de la muerte del causante, en el momento del testamento. Caduca incluso, fíjense, las personas jurídicas. Caduca incluso para el caso de una persona jurídica, la cual se hubiese disuelto previo al deceso del testador o cuando no hubiera obtenido la autorización para funcionar previo al deceso del testador. Entonces, fíjense que caduca si no hubiese obtenido la autorización. Puede ser que no, a ver, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que había un único supuesto, cuando hablábamos de las capacidades para suceder, había un único supuesto en donde la persona jurídica podía no existir al momento de la muerte del causante? ¿Cuándo era? ¿Se acuerdan esa única situación, la única excepción? Porque nosotros dijimos que tanto las personas físicas como jurídicas tiene que existir al momento de la muerte del causante. Por lo tanto, si hubiese hecho un testamento, ¿sí? Y esa persona, estamos viendo estos dos ejemplos, no existen, tanto persona física como jurídica, no existe al momento de su muerte, esa disposición testamentaria caduca, cae, no tiene eficacia. Bien. ¿Cuál es la excepción, si se acuerdan, que habíamos hablado de las personas jurídicas? Que no existían al momento de la muerte del causante y pueden que no existan, ¿sí? Que no existan al momento de efectuarse el testamento y que no existan al momento de la muerte del causante. Cuando las crea con el testamento. Exacto. Este ejemplo que se suele dar, dejo, no sé, el 50% de mis bienes o el inmueble que tengo en capital para que se cree o sea la sede de una fundación que se cree en mi nombre, por ejemplo, o en beneficio de los niños, no sé, en adopción, por ejemplo, ¿sí? Esa persona jurídica no existe al momento de efectuarse el testamento y no existe al momento de la muerte del causante porque es el propio causante testador el que está ordenando la creación de esa persona jurídica. Por eso acá, cuando hablamos de caducidad el beneficiario es una persona jurídica y caduca esa disposición testamentaria, no es en este ejemplo que dábamos antes, que es el único momento en donde puede no existir la persona jurídica. Caduca incluso para el caso de una persona jurídica, la cual se hubiese disuelto previo al deceso del testador o cuando no hubiera obtenido la autorización para funcionar previo al deceso del testador. Dice, el beneficiario, persona jurídica, no tendrá derecho al legado. Cuando hablamos de beneficiario, hablamos de la persona jurídica, obviamente. Porque en este caso, el beneficiario es precisamente la persona jurídica. Ahora, si el beneficiario fallece antes del cumplimiento de la condición, es más o menos lo que decíamos hoy, antes del cumplimiento, por ejemplo, que cumpla, en cuanto a edad, cumpla los 18 años. Fíjense. Si la herencia se encontraba supeditada al cumplimiento de una condición suspensiva o incierta y el instituido fallece antes de tal ejecución o del vencimiento del término, se produce la caducidad.
Lo saqué. Ahí voy, ¿eh? Pérdida o transformación de la cosa legada, ¿sí? Tenemos entonces la premoriencia, la premoriencia, la no creación de la no existencia de la persona jurídica al momento del fallecimiento del testador, ¿sí? El no cumplimiento de la condición o la pérdida o transformación de la cosa legada. 25.19. El legado de la cosa cierta y determinada caduca cuando ésta perece totalmente, por cualquier causa, antes de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición suspensiva a que estaba sometido, ¿sí? También cuando perece por caso fortuito después de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición. Supongamos, no sé, pienso en una cosecha, ¿sí? Le dejo la cosecha de girasoles, ¿sí? A mi sobrino tal, y supongamos que esa cosecha se pierde, ¿sí? Por una inundación, por caso fortuito, ¿sí? Entonces ese heredero va a perder, caduca esa disposición testamentaria, ¿sí? Porque no va a tener no se va a poder hacer efectiva la condición esta de que era la cosecha, ¿sí? Si la cosa legada perece parcialmente, el legado subsiste por parte que se conserva. Supongamos que se perdió una parte de la cosecha, ¿sí? O también algunos dan algunos ejemplos con animales, con vacas, no sé, la cría que van a tener las vacas que tengo en el campo tal, ¿sí? Supongamos que hubo una epidemia y un par de crías fallecen o se pierden, bueno, por caso fortuito, el legado subsiste por las que se hubiesen conservado, por las que se hubiesen quedado. El legado caduca por la transformación de la cosa por causa ajena a voluntad del testador, anterior a la muerte de este o al cumplimiento de la condición suspensiva, ¿sí? Supongamos que yo, el testador en su testamento dice, dejo mi camioneta, ¿sí? A mi sobrino tal, supongamos, ¿no? Y después, en vida, el testador esa camioneta o esa tráfico, lo que tiene, ese automotor, lo convierte en una casa rodante. Bueno, la transformación de esa cosa legada, ¿sí? Favorece a quién, obviamente, favorece al heredero instituido, al legatario. Anterior a la muerte de este o al cumplimiento de la condición suspensiva, ¿sí? Pueden ser las dos situaciones. El legado de cosa cierta tiene por fin la entrega a un bien, esto cuál es el fundamento. ¿Por qué? Porque el legado de cosa cierta, ustedes vieron cuando vieron legados, tiene como fundamento, ¿sí? Tiene como objetivo la entrega de un objeto determinado e identificado particularmente. El que perimido o transformado imposibilita su efectivización, por lo tanto caduca. Cosa legada, perece. Previo a la muerte del testador, legado caduca. Después de la muerte del testador, pero previo al cumplimiento de la condición a la que está sujeta, caduca. ¿Sí? Esto cuando tiene la condición, lo dice el mismo artículo. Importancia de todo esto, ¿sí? Obviamente que va a estar determinado por el momento, ¿sí? En el cual se produce el origen de ese perecimiento de la cosa legada. Dice, si se pierde a la muerte del testador y fue por obra suya, sería una revocación tácita, ¿sí? Supongamos que yo hago en una disposición testamentaria, digo que le dejo los caballos de pura sangre que tengo en el campo tal a mi sobrino X, y de repente, antes de mi fallecimiento, ¿sí? Los vendo. Bueno, si se pierde previo a la muerte del testador y fue por obra suya, sería revocación tácita. Si se pierde por un infortunio o culpa de un tercero previo al fallecimiento del testador, el legado no resulta operatorio y caduca, ¿sí? Si producido el fallecimiento, fíjense las tres situaciones. O sea, que por todas las causales en las que se pierda,
va a caducar. Conclusión, ¿no? Exacto, sí. Ahora, fíjense la diferencia. En la primera situación, que es por obra del testador, se considera no como que caduca, sino como una revocación tácita, es la diferencia, ¿sí? Porque si yo estoy testando respecto a un objeto determinado, una cosa, estoy legando una cosa cierta, y previo a mi fallecimiento dispongo de eso, ¿sí? O lo pierdo, o hago lo que sea, ¿sí? Se considera que es una revocación tácita, no que caduca ese legado, sino que el propio testador, antes de su fallecimiento, sí, tácitamente revocó esa disposición testamentaria. ¿Se entiende? En cambio, si se pierde por un infortunio, por caso fortuito o por culpa de un tercero previo al fallecimiento del testador, del futuro causante, el legado no resulta operatorio y ahí sí caduca. Y la otra opción, la otra situación es, si producido el fallecimiento del testador, la cosa cierta perece, puede suponer la responsabilidad civil o penal del heredero o, conforme las reglas de la obligación en general, pueden perimir por su dueño, legatario. Si en cambio solo resultó afectada parcialmente, el legatario tendrá derecho a recibir el bien en el estado en el que se halle, que era lo que decíamos antes. ¿Sí? Si perdí una parte, bueno, me lo quedo, lo que haya quedado. La revocación tácita es la que decíamos recién, ¿sí? que se pierde previo al fallecimiento del causante y por lo tanto se considera como que es una revocación tácita. La cosa transformada, también, obviamente. Legado de cosa cierta, caduco, revocación tácita y la caducidad. Si ésta se hubiera transformado por causa externa al testador, ¿sí? Si esta transformación se produjo por la intención del testador. Revocación tácita caduca si se transformó por una causa que no se refiere o que no es imputable al testador. Una cosa perece no solo cuando ha dejado de existir absolutamente, sino también cuando ha dejado de existir en la especie en la que tenía, ¿sí? Quizás se transformó en otra cosa. Por eso dice cosa transformada. No solamente cuando se pierde, deja de existir absolutamente, sino que se transformó en otra cosa. Y otra de las situaciones donde habíamos dicho que otro de los supuestos de las causas era la renuncia del beneficiario. Esa renuncia trae, la renuncia del beneficiario, o sea, del heredero instituido, del legatario en ese testamento, trae como consecuencia la caducidad de esa disposición testamentaria. Al heredero o legatario renunciante se lo considera como si nunca hubiera sido tal, como si nunca hubiese sido instituido beneficiario para ese testamento. Efectos. ¿Cuáles son los efectos que produce la caducidad del testamento? Impide que éste surta sus efectos propios, ¿sí? La herencia no se difiere ni a los herederos designados, ni en el testamento, ni a los legatarios. Esto es lo que decíamos antes, no es que porque cae, ¿sí? Sí, no sé. Ayelen, cuando transformación son los mismos supuestos que perecimiento. Claro, fíjate que ahí dijimos, de transformación puede ser perecimiento, ¿sí? Se pierde, deja de existir absolutamente, o la otra opción es que en realidad se transforme en otra cosa. Mira. Y cuando se transformaba en otra cosa. Una cosa perece, la cosa transformada puede ser, la cosa se transforma, ¿sí? Dice, una cosa perece no solo cuando ha dejado de existir absolutamente, sino también cuando ha dejado de existir en la especie en la que tenía. Es decir, este ejemplo que yo daba antes, era un auto, lo transformé y lo puse en casa rodante, ¿sí? Sí, y otra pregunta. Perdón, te lo saqué. Con respecto a la pérdida de la cosa legada, no sé si pasó muy rápido la Filmina o no lo agarré. Ay, perdón, voy para atrás, igual prometo que se lo... Este en realidad era... Viste que dimos 3 situaciones. No, la pérdida de la cosa legada. Para que te vuelvo para atrás. A ver. ¿Cuál Filmina decís vos? A ver, capaz que si voy para atrás. No, debe ser de la última, porque era el último supuesto, el de la pérdida de la cosa legada.
Ah, bien. Renuncia del beneficiario, efectos de la caducidad del testamento. No, espera, que me voy para atrás. Pérdida o transformación de la cosa legada. En realidad el código habla de las dos situaciones, tiene el mismo, ¿sí? El legado de la cosa cierta y determinada caduca, este es el 2519, ¿eh? Caduca, ¿sí? Cuando ésta perece totalmente. La pierdo, por eso en la otra filmina yo aclaro en realidad. El perecimiento obviamente puede ser por la pérdida total o la transformación de una cosa en otra. Por eso dice, el legado de la cosa cierta y determinada caduca cuando ésta perece totalmente por cualquier causa, antes de la apertura del sucesorio o del cumplimiento de la condición suspensiva a la que estaba sometido. También cuando perece por caso fortuito, ¿sí? Después de la apertura de la sucesión del cumplimiento de la condición. Si la cosa legada perece parcialmente, el legado subsiste por la parte que se conserva, es decir, esto que decíamos, perdí una parte de la cosecha, me quedo con lo que queda, perdí una parte de las crías, me quedo con lo que queda, ¿sí? El legado caduca por la transformación de la cosa por causa ajena a la voluntad del testador, anterior a la muerte de este o al cumplimiento de la condición suspensiva. En el otro, en realidad, yo voy haciendo, este es el artículo, y en los otros les voy haciendo por separado, ¿sí? Cosa legada perimida. El legado de la cosa cierta tiene por fin la entrega de un bien, esto es recordando obviamente lo que ya sabíamos, que el legado de cosa cierta tiene por fin la entrega de una cosa, de un objeto determinado, particular, y que si se transforma o perimide, ¿sí? Imposibilita su efectivización y por lo tanto caduca, salvo que, que quede una parte y decíamos, bueno, me quedo con lo que haya quedado. Este ya lo pasamos, ¿no? Sí. Ya está. Ya entendí. Este ya estaba, ¿no? ¿Sigo? Sí, ahora si querés, seguí donde estabas. Es que se me había confundido. Este es el resumen. Ese es el resumen, ¿sí? Legado de cosa cierta. Acordamos que tenemos este también. Perdón, acá. Esto lo habías preguntado recién también. Que si eso se pierde, ¿sí? Previo a la muerte del causante, entonces se entiende que es una revocación tácita, no hablamos de caducidad de esa disposición testamentaria, sino de una revocación tácita por parte del testador, porque se supone que si antes del fallecimiento se perdió la cosa y no volvió a hacer una nueva disposición testamentaria, se entiende que lo revocó tácitamente. En cambio, si se produce por un infortunio o culpa posterior al fallecimiento del causante, entonces sí hablamos de caducidad. Acá este es el resumen de lo que acabo de decir recién. Este es resumen de esto, ¿sí? Cosa transformada, seguimos, una cosa perece, no solo cuando, esto es lo que dijimos recién, cuando ha dejado de existir totalmente, sino cuando ha dejado de existir en la especie en la que tenía, en la que era. La renuncia, ¿sí? Del beneficiario, esta es una opción que ya lo teníamos, se considera como que esa persona nunca hubiese sido beneficiaria, ¿sí? Igual acuérdense, por esto que decíamos antes, que el legado es personal, por lo tanto no va a beneficiar a otro. Efectos de esa caducidad. Impide que esa institución hereditaria tenga efectos propios, y otra de los efectos es que la herencia no se defiere ni a los herederos asignados en el testamento ni a los legatarios. ¿Sí? ¿Qué significa esto? No es que a esto que decíamos, no es que le da derecho a crecer a los otros, salvo que el causante, su propio testamento, haya dispuesto esta posibilidad. Ahora, fíjense este legado al título o a la cualidad del beneficiario. No hay caducidad. Dice, cuando la herencia o el legado es efectuado teniendo en mira el cargo que investía el legatario, porque en ese caso legado va a la entidad que representaba al legatario, aunque éste haya premuerto al causante, ¿sí? No hay caducidad. Por eso yo pongo esto. A ver, instituyo herederos a una asociación sin fines de lucro, por eso yo lo pongo acá para que ustedes se puedan dar cuenta, a estas asociaciones. En realidad, si lo que se pretendía era beneficiar a esa asociación, ¿sí? O a ese grupo, o a esa sociedad, por más que fallezca el representante legal, por ejemplo, ¿sí? Esa institución de herederos no caduca, porque el fin del causante,
¿sí? Era instituir como beneficiarios a esa sociedad o a esa asociación, ¿sí? O agrupación, o lo que sea. Esta es la única excepción, como siempre vieron que encontramos alguna. Dice, cuando la disposición hereditaria es efectuada en favor de una persona cuya premuerte da lugar al derecho de representación. ¿Cuándo tenemos el derecho de representación? No hay caducidad. ¿Se acuerdan? Esa es la última igual. Profe, ¿podés volver a poner la de efectos? La número 26, 27? No, 26. Sí, pará. Ah, espera que acá no me sale qué número es. Pará. La 26, acá. Está. Efectos de la caducidad. Impide que este surta sus efectos propios, este no va con acento, que este surta sus efectos propios en la institución, ¿sí? Y la herencia no se difiere, ¿qué quiere decir esto? Que no pasa, ¿sí?, a los herederos designados en el testamento ni a los legatarios. Ahora, ¿cuándo no caduca? En las últimas dos opciones que les dije recién, ¿sí? Es en el caso de las asociaciones y en el caso en donde sí tiene lugar el derecho de representación, por ejemplo, entre herederos, ¿sí? Entendí el último ejemplo. ¿Qué caso el de representación sí lo ubico, pero ¿cómo sería? ¿Por qué no caduca? No entiendo. No hay caducidad cuando la herencia o el legado es efectuado teniendo en miras el cargo que investiga el legado. Ah, no, perdón. Cuando la disposición hereditaria es efectuada en favor de una persona cuya premuerte da lugar al derecho de representación, ¿sí? Nos vamos al derecho de representación y en esos casos, ¿sí?, no caducaría la institución de herederos. ¿Se acuerdan? Los hijos, por ejemplo, fallece mi hijo, fallezco yo, ¿quién tiene derecho a representación? Tu hija. O hijo. Exacto. Tendría que ser el nieto del muerto, sí, o hije. ¿Sí? Acá terminamos, ¿sí?, con esto. Mañana vamos a unir la parte que nos quedaba, ¿sí?, de hoy, que es inventario de avalúo y después administración, si no me equivoco. Vos tenés, espera que abro el... En teoría, hoy nos tocaba inventario y avalúo, administración, y mañana pago de deudas, legados, procedimiento de pago, conclusión de la administración. Exacto. Judicial. Que ese es cortito, claro, ese es cortito y también entra en la administración judicial, así que lo vamos a ver todo junto mañana. Este ya lo estoy subiendo, ¿sí? Esperen que dejo de compartir pantalla. Dejé, ¿no? ¿Salió? Sí, sí. Sí, ya salió del Power. Sí. Bien. Bueno. Profe, este tema con yo el lo que no código sé y la... es- Ah, perdón. ¿Hablo? No, que Sí, este sí, tema que sí, acabas sí, de sí, dar sí. con el código y la clase como que ya está, ¿no? No es como para ampliar mucho más, ¿o sí? ¿Te parece? Fíjense que también les traté de hacer un power corto, ¿sí? Igual fíjense que a veces uno mira, tengo 80 filminas y por ahí alguna es un título, o un dibujo o alguna cosa, o sea, no se asusten tampoco con la cantidad de filminas, la idea siempre es que el PowerPoint es un recurso que tiene el docente, pero después, si ustedes lo quieren agarrar o no, tranquilamente es una decisión de ustedes, ¿sí? Es más que nada una explicación para la clase. Pero sí, con esto sí saber cuándo caduca, ¿sí? Cuáles son las situaciones en las que caduca, si esto cuando se pierde, previo al fallecimiento del causante, o cuando se transforma, ¿sí? Solamente o cuando se pierde en una parte parcialmente, lo que queda al heredero instituido. Por ahí que tengan en claro esto, ¿sí? Lo mismo que Albacea, por eso después Albacea es muy cortito y no tiene dificultades, en realidad. El administrador del sucesorio, que es lo que le subí el PowerPoint el otro día, tampoco tiene mayores dificultades. A veces uno trata
con esto y la imposibilidad que tiene la mayoría de poder por ahí acceder a las clases virtuales, de que en realidad sean las que al menos por ahí tienen un poco mayor de dificultad que otras. Sí sepan que no pueden no saber las porciones que le toca a cada uno, ¿sí? El tema de las causales de exclusión, de la vocación sucesoria, ¿sí? No me vayan a decir que existe la desheredación, porque ya no está más. Después, Porque todo el tema de las clases de indignidad testamentos y las características. La indignidad es como que viene a reemplazar la desheredación, o sea, como que ya estaría con eso, ¿no? Según. En realidad es así. En realidad, claro, porque en realidad es así. Antes de la reforma del Código, nosotros teníamos causales de indignidad, de la vocación sucesoria, ¿sí? Que hacía perder la vocación sucesoria, y teníamos causales de desheredación, ¿sí? Las causales de desheredación solamente las podía establecer el testador en un testamento. Yo lo desheredo por y tal cosa, ¿sí? Con la reforma del Código se eliminó las causales de desheredación, y de alguna forma, como se ampliaron las causales de indignidad, quedaron dentro, las mismas causales que estaban en desheredación quedaron incluidas en la indignidad, porque en realidad el efecto era el mismo, que era la exclusión, ¿sí? La única diferencia es que en realidad ahora el causante, antes el propio causante en su testamento lo podía poner, ¿sí? Dejar aclarado que desheredaba a tal persona. Ahora, si bien no lo puede hacer, en realidad ya lo tenemos incorporado y puede ser planteado por cualquier otro heredero la causal de indignidad y excluirlo de la vocación sucesoria. En realidad esa es la diferencia. Si sepan cuáles son los motivos por los cuales porque uno todo el tiempo habla de la posibilidad de heredar, de la capacidad para suceder, bueno, cuáles son las situaciones en las cuales yo pierdo esa capacidad. En realidad la capacidad la tengo, lo que pierdo es la vocación sucesoria, ¿sí? Ese llamamiento que me hace la ley a heredar a determinada persona, o que me hace el testador, ¿sí? en su testamento. Hay ciertas cosas, igual creo que tienen una clase de consulta, chicos, también. Y acuérdense lo del trabajo práctico. Eso también, los 2 trabajos prácticos, que creo que el de sucesiones era pensar, no me acuerdo cuál era el de sucesiones, que tenían que pensar Buscar alguna cuestión que se cuestión que planteara. nos dé. ¿Que nos qué? Se cortó, perdón. No, una situación que nos parezca, o sea, que nos haga ruido, que nos parezca que no está bien resuelta y cómo la resolveríamos nosotros. Claro, claro. Bueno, podría ser, por ejemplo, que vuelva a la desheredación. Habría que ver cuáles fueron los motivos tendrían que leer, tiro igual la idea, ¿no? Pero podría ser, tendrían que leer cuáles son los motivos por los cuales, los fundamentos que se dieron en su momento con que se sacó la desheredación, en realidad. Lo cierto es que no se usaba mucho. Pero yo creo que también es por esto de que hay una creencia generalizada, por ejemplo, que en Argentina no son válidos los testamentos, y en realidad no solamente que son válidos, sino que tenemos 2 tipos de testamentos. Entonces creo que también muchas de las institutos o de las cosas que se han sacado, que se han modificado también en lo que tenga que ver con sucesiones, si bien no hubo grandes modificaciones con la reforma del Código, es el tema del desuso en la práctica de ese instituto, en realidad. Pero bueno, a medida que vayan pasando o vayan anotándose en las clases algo que les parezca injusto, Profe. lo plantearían. Sí. Sí, yo me fui anotando un par. Dice María, no sé si llegás a leer el chat, ¿lo ves? Tiene una pregunta. Profe, perdón, no tengo micrófono, pero entendí. Ahí está. O el legatario muere antes del fallecimiento del testador, al ser personal no tiene lugar el derecho de representación, pero si fuera una persona respecto a la que se procede este derecho no caduca, ¿no? Claro, exacto. Sí, María, exacto. Claro. Perfecto. Sí, entendiste bien. Claro, bueno, vayan anotándose, hay muchas otras, o también esta famosa porción que se le puede dar al hijo discapacitado, o cualquier otra opción. Cualquier cosa nos mandan un mensaje o un mail, tienen los mails o la comunicación por cualquiera a través de la plataforma. Bueno, nos vemos mañana a las 3, chicos. Gracias. Suerte. Gracias, profe. Hasta luego. Chau, hasta luego. Gracias. Chau. Hasta luego.